Hola amigos, en este video vamos a resolver un problema utilizando R. Lo que queremos saber es cuáles son los números primos que dividen a n. Para resolverlo vamos a usar la siguiente estrategia. Primero a n, digamos por ejemplo n es igual a 30, n lo divido entre 2. Y pues ya el resultado es entero, entonces guardo ese número. N lo divido entre 3. El resultado es entero, guardo ese número. N lo divido entre 4, no es divisible. N lo divido entre 5, si es divisible, lo guardo. Y así. Ir con cada número hasta llegar a n. Nada más que, por ejemplo, dividir entre 4 no me sirve de nada porque dividir entre 4... El 4 no es un número primo, entonces no tengo por qué guardarlo. Lo que a mí me interesan son los números primos que dividen a n, no los números que dividen a n. Entonces, necesito saber dos cosas para poder utilizar esta estrategia. La primera es saber si el número entre el cual divido al n es número primo, y la otra es que si lo divide completamente, ¿no? Si la división es un número entero. Por ejemplo, aquí con el 5, n lo divido entre 5. La división es un número entero, aquí me regresa que es un número entero. Esa es una de las cosas que tengo que saber. Y la otra es saber si el 5 es un número primo. Para responder estas dos preguntas voy a construir dos funciones. La primera se va a llamar divide y lo que va a responder es si el número p divide a n. Y la otra se va a llamar es primo y lo que va a responder es si el número p es un número primo. Es lo primero que vamos a hacer. La función divide es muy sencilla. Simplemente es encontrar el residuo de n al dividir por p. Sabemos que esto lo podemos hacer así. Por ejemplo, vamos a hacer p igual a 4. Como n es igual a 30, si ejecuto esto, es el residuo de dividir 30 entre 4. Y aquí me dice que es 2. Cuando la división es exacta, este residuo es igual a 0. Entonces, si yo pregunto si este número es igual a 0, es lo mismo que preguntar si p divide a n. Entonces, pues esto va a ser la salida de mi función. Y pues va a devolver true cuando sí lo divide y false cuando no lo divide. Vamos a ver unos ejemplos. Primero ejecutamos esto. Aquí me estoy preguntando si 3 divide a 15, sabemos que es verdad y efectivamente me da verdad. Si 5 divide a 17, lo cual es falso y efectivamente me da falso. Ahora vamos con la función es primo. Aquí voy a hacer uso de un resultado de teoría de números. No es necesario, pero yo lo hago para que el algoritmo sea más eficiente. Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si un número está compuesto de dos números, digamos, h es igual a 15 por 90. H es un número compuesto, está formado por dos números, es la multiplicación de dos números. Si eso pasa, vean que uno de los dos números tiene que ser más grande o a lo mejor son iguales. Cualquiera de las dos cosas. Pero hay uno que es menor o igual que el otro. Entonces, como hay uno que es menor o igual que el otro, ese número es más pequeño que la raíz de h. En este caso es 15. Como 15 es más pequeño que 90, este 15 tiene que ser más pequeño o igual que la raíz de h. Entonces, cuando un número es un número compuesto,
necesariamente tiene que tener un divisor menor o igual a su raíz, aparte del divisor trivial que es el 1. Entonces, si el número es compuesto, tiene dos divisores menores o iguales a su raíz. Y vamos a hacer uso de eso. Si nosotros nos fijamos en todos los divisores que hay entre 1 y la raíz de n, si hacemos eso, entonces vamos a encontrar dos divisores cuando el número es compuesto, al menos dos divisores cuando el número es compuesto, y nada más un divisor cuando el número es primo. Ese divisor sería, sería el 1. Bueno, entonces primero pongo el límite. Límite va a ser igual a la raíz de p. P es el número que quiero saber si es primo. Entonces, límite es igual a la raíz de p. Ahí lo tenemos. Y yo voy a contar los divisores con esta variable que se llama número divisores. Pero estaba pensando que está muy largo. Lo voy a llamar solamente num divisores. Inicialmente es 0. Y después yo voy a preguntar número por número, hasta llegar al límite que yo ya establecí, que es la raíz de p. Voy a preguntar si k divide a p. Aquí lo tengo de esta manera. Num divisores va a ser igual a num divisores más el resultado de saber si k divide a p. Recordemos que la función la función divide regresa true cuando k divide a p y regresa y regresa false cuando k no divide a p. Como esto lo estoy convirtiendo a número, entonces este valor va a ser 0. Esto de aquí va a ser 0 cuando k no divide a p y va a ser 1 cuando k divide a p. Entonces, de esta manera yo voy a ir contando los divisores. Bueno, y esto lo voy a hacer, el k se va a ir del 1 al límite que ya establecí, ¿no? Entonces, si el número es compuesto, esta variable divisores va a tener por lo menos 2. Va a ser por lo menos 2. Mayor o igual a 2. Pero cuando el número es primo, solamente va a tener un divisor. De hecho, ese divisor va a ser el 1. Y entonces nuestro número p va a ser primo cuando esta variable sea igual a 1. Esto yo lo voy a guardar en la variable flat. En la salida de mi función lo voy a guardar en la variable flat. Flat es una bandera. Esto es una técnica muy usada en programación, establecer banderas. Y son variables que solamente nos sirven como para saber si cierta cosa está ocurriendo, o son como variables auxiliares, por decirlo así. Yo inicialmente digo que flat es igual a falso. Sí, porque es como si dijera que el número no es primo hasta que yo demuestre lo contrario. Entonces inicialmente digo que no es primo, pero si veo que el número de divisores menores o iguales a la raíz de p es igual a 1, entonces ya estaría comprobando que efectivamente es primo, y entonces el valor de flat cambia de false a true. Y bueno, como ya les dije, lo que me regresa a mi algoritmo, la salida es la variable flat, la bandera. Aquí yo le pude poner cualquier otro nombre, por ejemplo le puedo poner solamente F o FL o lo que sea, pero bueno, lo voy a dejar así. Entonces, ejecuto esto
Y ahora voy a preguntar si el 251 es primo. Yo sé previamente que sí es primo. Y, bueno, hay un error aquí. Sí, cambié una variable, perdón. Aquí hice un cambio. Decía número divisores y lo cambié a num divisores. Pero aquí no lo modifiqué, déjenme ver. Bueno, mejor deshago el cambio que hice. Ahí está, para no tener fallas. Ahí está. Sí, efectivamente, 251 es primo. El 25 no es primo porque es divisible por 5. El 21 tampoco porque es divisible por 7. El 5 sí es primo y vemos de esa manera que sí está funcionando. Ahora que ya sé cuando un número es primo y también cuando un número divide a n, ahora sí puedo continuar con mi estrategia. Los números primos que dividan a n los voy a guardar en el vector v. Inicialmente el vector v no tiene ningún valor, así que comienza siendo un vector con un vector vacío. Por eso tenemos aquí b igual a c y aquí no tenemos nada, ¿no? Ahora yo voy a ir preguntando número por número desde 1 hasta n si k divide a n y también si k es primo, las dos cosas. Entonces aquí yo estoy preguntando si k divide a n. O sea, estoy diciendo divide, n igual a true. Eso significa k divide a n, ¿no? Y también quiero que el número k sea primo. Eso lo tengo acá. Es primo y quiero saber si eso es igual a true. Estoy pidiendo esas dos cosas. Y si esas dos cosas ocurren, b a b le voy a agregar el valor de k. Eso se hace de la siguiente manera. Los valores que ya tenía en b los uno con el número k y pues de esa manera el valor k ya lo estoy guardando en el vector v. Y bueno, termina mi ciclo for y al final la salida de mi función va a ser esto. ¿Por qué va a ser esto? Se lo voy a quitar para que vean lo que ocurre. Esta función, la función de acá es primo, tiene un pequeño error. Se puede agregar un condicional aquí, al final de la función para corregir el error que tiene la función, pero no quise hacerlo para que se dieran cuenta de lo que está ocurriendo. La función en sí no me dice si el número es primo, me dice si el número tiene exactamente un divisor menor o igual a su raíz. Ya, como ya les mencionaba, esto es casi equivalente a que sea a preguntar si el número es primo. Y digo casi porque eso falla con el 1. Y es que el 1 cumple casi todas las características de los números primos, ¿no? Es el divisible por 1 y también es divisible por sí mismo. Y por eso es que con 1 falla. Si yo pregunto si el 1 es un número primo, vean que me regresa que eso es verdad. Y pues no, el número 1 no es ni primo ni compuesto, no es ninguna de las dos. Es la única excepción. Para solucionar esto, pues podemos modificar aquí. Antes, por ejemplo, le puedo poner un if si p es igual a 1, entonces flat es igual a false. O sea, como dando a entender que la única, ¿cómo decirlo?
la única excepción de nuestro algoritmo es el 1. Entonces, como el 1 es una excepción, ese caso cuenta aparte, ¿no? Con eso se resuelve el problema en la función es primo. Pero ahorita vamos a continuar con el error. Vamos a suponer que no lo hemos corregido. Entonces, si yo pregunto si el 1 es primo, me va a regresar que es verdad, así como lo tenía originalmente. Y entonces, cuando yo guarde los valores, entre todos estos valores va a estar el número 1. Entonces, lo que tengo que hacer es quitarlo. Para quitarlo, si hago esto, estoy diciendo que quiero quitar el número en la primera posición de V. Es lo que estaría indicando. Y ya, de esa manera quito el 1. Si no lo quito, vean lo que sucede. Lo voy a dejar así nada más. Y entonces ejecuto la función. Ahora pido los divisores primos de 251. Como 251 es primo, solamente tiene un divisor primo. Y vean que me regresa el 251 y también al 1. Entonces, para resolverlo, en vez de que la salida de mi algoritmo anterior sea 1, sea V, va a ser V quitándole 1. Entonces, si hago eso, vean lo que ocurre. Ahora sí me regresa solamente el 251. Si pregunto por el 2008, me regresa que es divisible por 2 y por 251, el 200 solamente por 2 y por 5, y el 201 por 3 y 67. Ahora, vamos bueno, esa es una forma de resolverlo, quitando el 1 que es el que está causando problemas. La otra cosa es hacer la modificación aquí. En la función es primo, como ya les dije, pues hace todo lo que ya habíamos mencionado, pero ahora le estoy incluyendo que si el valor de P es igual a 1, entonces me regrese falso. Si hago eso, ahora lo ejecuto. Pregunto por el 251, me dice que es primo, por el 25 no, por el 21 no, por el 5 sí. Y ahora si pregunto por el 1, me va a dar falso. Como me está dando falso aquí, ya no necesito quitarle la primera posición acá en la función que nos devuelve todos los divisores primos. Lo ejecuto así. Vean que no estoy quitando la primera posición. Ahora pregunto por el 251, ya no aparece el 1, ni tampoco el 1 en los divisores del 2008. Y bueno, me da los mismos valores. Es como dos maneras de resolverlo, ¿no? Y bueno, ya eso sería todo en este video.